¿Qué pasaría si Hades llegara a One Piece? Esta historia comienza con Hades después de morir en manos de King. Nada se sentía igual, lo que veía, lo que sentía, lo que escuchaba y lo que presenciaba. Mirando un océano inmenso, mirando sus heridos y ropa y tridente, observando todo como si todo estuviera como antes de su pelea, donde en su mente daría una sola pregunta: ¿dónde estoy? A darse la vuelta miraría lo que parecía un pueblo donde sin de otra, se levantaría del piso, así empezaría a caminar observando el sitio, mirando tiendas y personas comprando, donde se detendría mirando a dos sujetos con armas. Oye idiota, danos todo lo que tengas de valor, porque si te matamos, diría uno de ellos apuntando con su arma, donde Hades no diría nada. Enojando a los matones, quien uno daría un disparo, pero en eso sería atravesado por el arma del primer hermano, donde caería muriendo en el acto, poniendo nervioso a su compañero, quien dejaría caer torpemente su arma. Por favor. Solo era una broma, quédate con mi dinero, diría dándole una bolsa llena de oro, así empezaría a correr asustado del miedo. Hades no diría nada, solamente allá tener dinero. Miraría una caverna, empezado a caminar, a dar el primer paso las personas quienes estaban adentro. Miraría extrañados aún más por las prendas que llevaba, pareciendo algún millonario extranjero. A Hades no le daría importancia, llegando a la cantina pidiendo una bebida, donde el cantinero le traería su pedido. Dije algo humano, ¿qué lugar es este? Donde el cantinero se quedaría sorprendido a ver cómo lo había llamado. Pues estamos en la isla Jaya, un lugar donde vienen muchos piratas. Aunque si eres un extranjero te aconsejo que te cuides. Hades, dijiste piratas. Por lo que veo estoy en otro mundo, al parecer la pelea fue tan fuerte que muy posiblemente me trago a este lugar, diría Hades en su mente. Dime otras aparte de los piratas, ¿qué más hay aquí? Donde el cantinero pensó que era un sujeto que no sabía nada y que estaba haciendo bromas, pero como no era de su interés, decidió hablarle del gobierno y la marina y los dragones celestiales, y los emperadores y los guerreros del mar. Mientras que Hades, después de escuchar esa información, ya estaba claro que no estaba en su mundo. Hades, por lo que veo, termine en lo que parece otro mundo. Tendré que buscar la manera de volver. Pero de la puerta una persona entraría. Oye tu idiota, diría un hombre de pelo rubio y que llevaba una capa azul y camisa rosada y pantalones negros. Dime, tú fuiste, ¿verdad? Así es, él fue quien lo hizo, diría la persona quien había topado con Hades hace un momento, quien estaba detrás de su capitán, mientras que Hades no diría nada, ni siquiera se daría la vuelta. Tal acto enojaría al rubio, quien se sentaría al lado de Hades pidiendo una cerveza. Oye idiota, no sé si eres sordo o no, pero te hablo, si no quieres tener problemas, será mejor que me des tu dinero. Hades, ¿y tú quién eres para decirme qué hacer?, diría dando un sorbo a su bebida. Con aquellas palabras harían enojar al rubio, quien se levantaría. No sabes quién soy. Yo soy Bellamy el pirata, ¿no viste mi recompensa? Hades, sin inmutarse, daría un último sorbo, pagándole al cantinero, así marchándose dándole la espalda a Bellamy, quien ya estaba molesto. Tomaría con furia el hombro de Hades, deteniendo su paso, pero antes de decir otra cosa, recibiría un potente golpe al rostro, chocando contra la pared. Hades, no me gusta que toquen mi traje. Donde los acompañantes de Bellamy, a ver cómo estaba su capitán, donde dejarían salir a Hades por miedo, y sin nada más que hacer, Hades caminaría hacia los muelles buscando un barco para irme, pero Bellamy, quien había salido molesto, miraría a Hades, donde daría presión en sus piernas, así, empezando a saltar de a un lado al otro. Veamos si puedes salirte con la tuya después de esto, imbécil. Pero antes de dar el primer golpe, a mirar la cara de Hades, sentiría su estómago hecho pedazos como si una lanza lo hubiera atravesado. Mirando cómo su parte inferior estaba en el suelo, donde Hades no diría nada, solamente daría un giro, empujando el pesado de arriba de Bellamy hacia el suelo, poniendo a todos de miedo. Mientras que otros empezarían a correr y otros vomitaban por la escena, donde Hades empezaría a caminar con su, mientras que quitaba la sangre de su arma, llegando al muelle, donde miraría los barcos pensando en cuál llevarse. Donde miraría uno que le llama la atención. Un gigantesco barco de 4 velas, rojo como la sangre, que llevaba a frente una calavera, donde miraría que era de un hombre rico quien bebía a cholo.
donde en su situación empezaría a acosar a una de las sirvientas, donde lo de la tripulación no podrían hacer nada, ya que si lo hacían él los mataría. Pero una persona entraría al barco donde el dueño, a verlo, se enojaría a ver a un intruso. Oye, ¿tú quién eres? ¿Cómo te atreves a venir a mi barco? Pero este recibiría un golpe que lo sacaría del barco, sorprendiéndoos a la tripulación de cómo su capitán había sido mandado a volar, mientras que Hades se sentaría en el asiento del hombre. ¿Qué es tan esperado? Vámonos, no aguanto más estar en este lugar, diría con voz calmada pero firme. Donde las personas, mirando que ahora él estaba en el barco, no tuvieron de otra que hacer caso, así partiendo saliendo de la isla. Mientras que su anterior capitán gritaba de ayuda y que no lo dejaran. Pero ya era tarde, ya que el barco estaba lejos. Mientras tanto, en el cuartel de la marina se había hecho una reunión de los almirantes y guerreros del mar. Aunque solamente estaban Kuma y Doflamingo y Miwa, quienes esperaban a alguien, quien era el almirante Segonku, quien había llegado junto con su cordero dando inicio a la reunión. Muy bien, y díganos cuál es el motivo por cual nos llamaron. Espero que sea importante, diría Doflamingo. Sengoku, según los reportes, en la isla Haya, un sujeto extraño ha atacado un pirata llamado Bellamy, y si fuera poco, robó un barco de un socio monetario aliado al gobierno. No se sabe el nombre y tampoco información de este sujeto, pero no podemos permitir que otra amenaza aparte de los sombreros de paga llegue. Por esa razón a ustedes les pido que busquen y, si es necesario, mate a esta persona. Mío, entonces solo nos llamaste por eso. Yo no quiero. Doflamingo, tampoco yo, pero si ese sujeto mató fácil a Bellamy, como dicen, entonces debo tener cuidado. Kuma, yo iré, no se preocupen, diría levantándose de su silla, donde a decir eso terminaría la reunión. Mientras tanto, Hades estaba en la parte de la cabina del barco, leyendo un periódico, mirando varias recompensas de piratas. Y lo que había hecho en Haya, mirando que ahora habían hecho una recompensa de 1.000 millones y de berries. Sorprendiendo a este, donde alguien tocaría la puerta, que era una de las sirvientas, trayendo una taza de té para Hades, quien daría gracias por el té. Donde esta preguntaría de que si quería algo más. Donde Hades solo preguntaría si alguna novedad haya afuera, donde la sirvienta diría que todo en orden, retirándose de la sala. Mientras Hades, ya haber terminado de leer, llegaría a una construcción final. Al parecer, como mis predicciones fueron claras en cuando llegué a aquí, este lugar. No, este mundo está podrido con maldad y tiranía y corrupción. Aunque aún no sé cómo llegaré a la idea de volver, pero mientras que consigo la forma, yo seré quien tome ahora las cartas en la mesa. Yo seré el nuevo rey de este mundo. Mirando que decía la historia de Roger, el rey de los piratas, de que hace un tiempo él escondió un tesoro llamado el One Piece. A terminar de decir eso, uno de los navegantes entraría rápido a la oficina. Disculpe, capitán, pero tenemos un problema. Hades, ¿qué sucede? Tenemos un visitador. Es uno de los guerreros del mar, es Kuma el tirano. Donde Hades, a escuchar ese nombre, recordaría que anoche uno de sus nuevos esclavos le había contado la historia de los guerreros del mar, donde Hades tomaría su arma así, saliendo mirando a un hombre alto de ropas negras y pantalones blancos, y con guantes, que tenía una Biblia en una de sus manos. Y con orejas de oso. Hades, tú debes ser Kuma, ¿no es así? Kuma, así es. Es un placer conocerlo, señor. Hades, mi nombre es Hades. Kuma, de acuerdo, señor Hades. Seguro preguntará por qué vine. Cierto. Hades, según tengo claro, el posible que el gobierno te mandó a ver mi ubicación, ¿no? Kuma, algo así. De hecho, el gobierno me asignó la tarea de capturarlo, y si es posible traerlo muerto. No es personal y nada. Hades, dime una cosa, Kuma, ¿por qué decidiste unirte con la marina? Sinceramente no pareces el tipo de persona que dice que sí, sin perder algo a cambio. No es así. Kuma, tienes razón, si me uní al gobierno no fue porque quería. Fue por una buena causa. Hades, ¿puedo saber cuál es? Kuma, mi hija, un hombre llamado Gorosei. Me juro que si me entregaba como esclavo, mi hija podría vivir, ya que sufría de una enfermedad, pero fue programado por el Dr. Megapan, quien me hizo lo que soy.
Hades, ya veo. ¿Qué te parece un reto? Si tú ganas me iré contigo y bueno, asunto resuelto. Pero si yo gano, es a mí quien ahora les jurada lealtad. ¿Te parece bien? Donde Kuma asentiría. Mientras que las sirvientas y lo de la tripulación no podrían creer que tal solo unos minutos ese hombre que apenas habían conocido ahora estaba a punto de retar a un guerrero del mar donde una gran velocidad Kuma estaría detrás de Hades dando una onda que Hades esquivaría donde Kuma daría una esfera de energía de su boca disparando donde Hades las bloquearía con su arma donde este daría de meter rompe tormentas donde Kuma se taparía con sus brazos pero el ataque sería muy potente que lo haría retroceder donde Hades daría otro ataque pero Kuma lanzaría varias ondas de choque donde las lanzaría si Hades sin más las esquivaría pero Kuma lanzando una esfera de su boca. Donde Hades lo esquivaría pero en eso Hades usando destructor de la tierra. Kuma absorbiendo su daño daría una gran onda de energía lanzadora en contra de Hades donde este se quedaría quieto así. El ataque daría en el don del barco, empezaría a moverse velocemente pero a quitarse el polvo, no se veía nada pero a una velocidad rápida. Hades estaba detrás de Kuma dando un feroz ataque que este no soportaría arrodillándose. Hades, creo que ya termino, ¿qué dices? Kuma, sí, creo que tienes razón, soy hombre de palabras, ahora soy de tu tripulación, capitán. Hades, así me parece mejor. Kuma, por cierto, ¿qué hará con el barco de la marina? Donde a decir eso lo de la tripulación, mirarían un barco de la marina donde los soldados, quienes también habían sido presentes de aquel encuentro, describieron a Kuma como un traidor. Pero Hades con una velocidad con su arma, daría una onda de aire destruyendo el barco en dos, dejando a los presentes sorprendidos. Por aquel lado, Hades, ya fue todo, vámonos a la isla del archipiélago. Kuma, ven conmigo, diría entrando a la recámara junto con Kuma. Mientras tanto los marines que lograron regresar daría la información de que había sucedido, sorprendiendo a Sengoku que no podría creer que Kuma los había traicionado y de que ese extraño sujeto lo derrotó, mientras que la noticia no se había hecho esperar donde el mundo ya sabía de la existencia de Hades. Lo que había hecho dejando a varios sorprendidos y a otros asustados por tales actos. Mientras que su recompensa había subido a 1.569 millones. Mientras que un chico de sombrero de paga miraba el cartel con una sonrisa.